Hola muchachos, en la sesión de hoy veremos archivos en Visual Basic. Lo primero que tenemos que dejar claro es la definición de archivos, en este caso los archivos de texto con los que vamos a trabajar. Los archivos de texto son archivos de texto plano, es decir, que están compuestos únicamente por textos sin formatos, en los cuales vamos a encontrar caracteres como letras, números, signo de puntuación, incluyendo el espacio en blanco, y algunos caracteres especiales como las tabulaciones, salto de línea y retorno de carro. ¿Ya? Las aplicaciones que están destinadas a la escritura y modificación de archivos de texto las vamos a llamar editores de texto, y como editores de texto tenemos acá nosotros el bloc de notas, ¿sí? Entre uno, después si tenemos sistemas operativos tenemos Sublime y otros cuantos. Los archivos de texto más conocidos con los cuales vamos a trabajar, tenemos acá el archivo TXT, que esa es la particularidad. ¿Y por qué hablamos de archivo de texto plano? Estos archivos, a diferencia de lo que sería un Word, porque Word no es archivo de texto plano, por lo tanto lo que vamos a ver acá no nos aplicaría para un Word, por ejemplo, porque Word tiene formato. Ustedes cuando empiezan a escribir, después de cierta cantidad de caracteres escritos, automáticamente pasa a la siguiente línea. En cambio, en un TXT, los que han visto los típicos archivos para la lectura de juegos o de algún programa que vienen los README, ustedes se darán cuenta de que en estos archivos TXT ustedes pueden escribir hacia el lado en solo una línea. Nunca va a cambiar salvo que ustedes le apliquen un salto de línea, ¿ya? Entonces, estos son los archivos con los cuales, algún ejemplo de los archivos de texto, ¿de acuerdo? ¿Para qué usamos los archivos de texto? Los archivos los usamos para estructurar información en líneas, y también lo podemos usar para escribir código, ¿sí? Pero el uso principal de los archivos es que son almacenes de información, ¿ya? Que nos permiten, porque actualmente lo que donde almacena la información es en base de datos, pero antiguamente uno trabajaba con archivos. Pero pese a esto, cuando tú haces un reporte de algún sistema de información, lo que estás generando es un reporte en archivos de texto plano, generalmente CSV. Entonces, a partir de esa información, a partir de esos datos que ustedes generan de este sistema de información, ustedes pueden, con lo que estamos enseñando ahora, podrían procesar de una forma más eficiente y generar información más rápida. Ahora, ¿cuáles son las formas de operar un archivo? Las formas de operar un archivo son dos, ¿ya? Nosotros al momento de trabajar un archivo siempre vamos a tener que tener presente de qué modo queremos manipular este archivo. En Visual Basic existen dos formas. Cuando nosotros queremos leer datos a partir de un archivo que ya existe, estamos diciendo que vamos a abrir el archivo en el modo input para poder extraer información del archivo y procesarla. Y también el otro modo con el cual podemos trabajar es con el modo en el cual nosotros queremos escribir datos en el archivo, ¿ya? Y acá, como queremos escribir, es salida, entonces vamos a hablar de output, ¿ya? Tener en claro que nosotros en Visual Basic estamos obligados a precisar el modo con el cual queremos trabajar con el archivo. Si no lo precisamos, nos va a dar error y no podremos ejecutar nada. Entonces, ahora ya sabemos que hay dos modos. Tenemos que ver cómo vamos a abrir un archivo de texto. La sintaxis de la forma general para trabajar con un archivo de texto es la siguiente: open, archivo, for acceso, as, número de archivo. ¿Qué significa esto? Que acá en open archivo nosotros debemos dar el nombre del archivo, pero además, como el archivo puede estar en cualquier carpeta dentro del computador, nosotros debemos precisar la ruta con la cual podemos acceder al archivo. Por ejemplo, acá estamos dando la ruta c2.bitdocumento inf130 archivo txt, ¿ya? Es decir, que se acceda a la carpeta de documento, luego a la carpeta inf130, y en esta carpeta inf130 se encuentra el archivo de texto archivos, que es con el cual empezaríamos a trabajar. Luego dice for acceso, y acá el acceso me indica en el modo en el cual yo quiero acceder al archivo detallado anteriormente, si lo quiero de lectura o escritura. Y por último usamos el as acá, que nos está diciendo que nosotros tenemos que atribuirle un número, un ID al archivo que estamos trabajando. Ese ID va acompañado, no se le olvide colocar el hashtag, ¿ya? Un ejemplo de lo indicado anteriormente es acá, open ruta
le concateno el nombre del test txt, es decir, estoy diciendo que independiente de la ruta, que acá como está sin comillas, es una variable, yo acá puedo crear una variable con esa información y después a esta carpeta le concateno el nombre del archivo test txt. Y este le estaría abriendo el modo lectura y a este archivo test.txt le estaría dando el ID gato1. Hay que evitar que los ID se repitan para no crear conflicto. Y acá solamente para que ustedes lo tengan en conocimiento, no lo vamos a usar en el curso, pero para que tengan en cuenta de que ustedes pueden traspasar esta responsabilidad de asignar código a los archivos mediante el comando Visual Basic Free File. ¿Ya? Pero ojo que eso no lo vamos a usar a lo largo del curso. Ahora, leer una línea desde un archivo de texto. Anteriormente nosotros precisamos cómo abrir un archivo y para la siguiente línea, para la siguiente que estamos viendo ahora, debemos asumir de que el archivo lo abrimos en modo lectura, porque para leer una línea, el archivo debió haber sido abierto en modo lectura. Entonces, la sintaxis para leer una línea del archivo es line, esto es tal cual, line input. Acá vamos a colocar, esto es lo que varía, va a ser el hashtag y el ID del archivo al cual abrieron anteriormente. Y acá debe haber una variable de tipo string, ¿ya? Porque ustedes van a leer una línea, como es un archivo de texto, lo que leen es un texto, y ese texto lo guardan en esta variable, ¿ya? Entonces, lo importante es acá, el comando line input, el ID del archivo que quiero leer y la variable donde quiero almacenar esta línea que estoy leyendo. Entonces acá un ejemplo tendríamos line input hashtag 1 cadena leída. Entonces una línea del archivo lo guardé en la variable cadena leída. ¿Y de cuál archivo estamos hablando? Del archivo con el ID 1. Ahora, anteriormente leímos una sola línea, pero nosotros necesitamos leer generalmente, por ejemplo en este archivo necesitamos leer, si quisiéramos leer todo este archivo, entonces nosotros debiéramos leer más de una línea. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso en Visual Basic existe una función llamada EOF que lo que hace es detectar el final del archivo. ¿Y cómo detecta el final del archivo? A través de un carácter especial llamado EOF, el cual significa End of File. Cuando yo encuentro este carácter en mi lectura, significa que llegué al fin del archivo. Y en ese caso, la función End of File nos va a devolver verdadero, porque alcanzó el fin del archivo, y falso en el caso, por ejemplo, en esta primera línea, si leo la primera línea, no encontré el fin del archivo, por lo tanto va a ser falso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos leer más de una línea o toda la línea del archivo? A través de un ciclo while. ¿Ya? Puede ser while o do while, según ustedes usan. Acá en este ejemplo estamos usando el while. Y acá estamos diciendo, mientras no sea el fin de archivo del archivo 1, ¿ya? Porque ustedes tienen que precisar acá el ID del archivo, pero solamente para el EOF no se usa el hashtag. Mientras no sea el fin de archivo del archivo 1, yo tomo la línea del archivo con el código 1 y lo guardo en X. Entonces esto sería así. EOF en este caso es falso. Como es falso, al negarlo da verdadero, por lo tanto ingreso al ciclo. Leo la primera línea, es decir, esto sería una línea, se lo pasé a X. ¿Listo? Acá le he puesto un message box para mostrarla. Después saco la siguiente, pregunto nuevamente, ¿es el fin de archivo? No. Entonces leo la siguiente línea, acá seríamos línea 2, entonces X va a leer línea 2, paso a la siguiente línea, llego acá arriba, ¿es el fin de archivo? No, entonces leo la siguiente línea que sería la línea 3, ¿ya? Vuelvo arriba acá, el fin de archivo es igual, no, entonces pasamos a leer la siguiente línea, ¿ya? Y aquí paso línea 4, lo guardo en X y vuelvo arriba, es el fin de archivo y acá me va a decir que sí, porque encontró un carácter especial. Entonces como dice que sí, true, not true me va a dar falso, por lo tanto terminaría el ciclo. ¿Sí? Siempre es importante, y esto es vital, que ustedes cierren el archivo una vez que dejen de trabajar con él. ¿Ya? Entonces la forma de cerrarlo es simplemente close y el hashtag ID del código del archivo que ustedes le asignaron acá close hashtag el ID del archivo. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Tengo acá leer archivo, ¿cierto? Creo un subprocedimiento leer archivo, creé una variable de
texto llamada texto, estoy abriendo el archivo datos.txt que se encuentra en la ruta C, mis documentos, lo estoy abriendo en modo input, es decir, en modo lectura, y a este archivo que debe existir le asigno el ID #1. Mientras no sea el fin de archivo de 1, yo leo la primera línea del archivo 1 y lo guardo en la variable texto, la cual luego muestro. Llego al final y vuelvo otra vez acá al while. Es el fin de archivo. Si no es el fin de archivo, voy a volver a entrar, leo la siguiente línea, la guardo en texto, la muestro por pantalla, llego al fin del while, pregunto nuevamente si es el fin de archivo, vuelvo a leer y esto lo hago hasta que encuentre el fin de archivo, es decir, cuando la función EOF me devuelve true. Como está negada, va a ser falso, entonces salgo del while y aquí la forma de cerrar el archivo es close, código, es decir, llave 1. Acá estamos dando un ejemplo de cómo manipular, cómo leer un archivo completamente, siguiendo todos los pasos que detallé anteriormente, que es abrir el archivo, recorrer el archivo y manipular el archivo y finalmente cerrar el archivo. Ahora, para crear un archivo texto desde Visual Basic tenemos que usar el operador output y es exactamente la misma sentencia anterior, con la diferencia que ahora vamos a colocar acá output. Se abre de la misma forma, open, la ubicación del archivo en las carpetas del computador, lo abro en modo output y acá coloco el ID. Recordad que el ID no se debe repetir, ¿ya? Entonces, crear un archivo consiste en usar la instrucción open, pero ahora en modo output. Y después de ejecutar esta línea, siempre muchachos, después de que ejecutemos esta línea, lo que estamos haciendo es crear un archivo vacío, ¿ya? Con este nombre que ustedes especifiquen acá. Ahora, ojo, algo mucho cuidado que tener en cuenta, que si ustedes en esa carpeta que ustedes le dieron existe un archivo ya con el nombre que están creando acá, están formateando el archivo, es decir, si ese archivo tenía información, al aplicar este comando están borrando toda la información que tenía, están creando un archivo en blanco, ¿de acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado con esta función output, ya con esta forma de trabajar con archivos. Ahora, ya tenemos el archivo abierto. La sintaxis para escribir entonces ahora es print, el código del archivo, hashtag código del archivo, y la variable que quiero escribir. Entonces, esta variable la voy a escribir en este archivo, ¿ya? Ahora, para escribir acá, esta variable siempre tiene que ser de tipo texto, porque es un archivo de texto, por lo tanto, lo único que me van a permitir a mí escribir es texto, ¿ya? Ahora, ojo, esto es un plus. Si nosotros queremos que las columnas de nuestro archivo tengan un tamaño determinado, fijo, podemos usar lo siguiente. Al declarar una variable, dim variable asString multiplicado por la longitud. O sea, acá está haciendo que una string y la longitud que quiere que tenga ese string. Vamos a ver un ejemplo. Acá estoy creando la subrutina crear archivo, en la cual estoy declarando 4 variables, ciudad, que es de tipo string, que va a tener tamaño 30, todas las ciudades, el código de aquí va a crear un CP, que también es string, que va a ser de largo 5, y la línea va a ser un string, ¿sí? Y acá tenemos que el identificador de fila es un entero. ¿Qué estaríamos haciendo acá para que ustedes lo tengan claro? Estoy asumiendo de que los datos que voy a leer a continuación están dentro de un Excel, y a partir de los datos del Excel yo voy a generar otro documento. Entonces, por eso yo asumo que los datos que yo quiero crear van a partir en alguna fila determinada, ¿ya? Ahora, abro el archivo que se va a encontrar en C, mis documentos, ejemplo CSV, lo abro como escritura y le asigno el ID 1. Lo que hablaba anteriormente, iFill, estoy diciendo el número de fila es la 2, mientras la celda 2,1 sea distinto de vacío, yo voy a sacar la información de la celda, la voy a guardar en el código en CP. Ojo que está la celda en la fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, y lo guardo. Genero un nuevo string llamado CP, que concateno el guión y le concateno la ciudad, y luego hago el print, porque como lo abrí en modo escritura, yo hago un print en el código del archivo 1, es decir, en este archivo voy a escribir lo que esté en línea. Línea, si lo verificamos, es un string que tiene el código y la ciudad. Eso lo tenemos escribiendo.
Y luego, para pasar a la siguiente celda o a la siguiente fila del Excel, lo que tenemos que hacer acá es aumentar en 1 a la variable y fila. Por ejemplo, 2 más 1 va a quedar 3, entonces ya me bajé a la siguiente fila y así, hasta que no queden más elementos en mi planilla de Excel. En tal momento dejo de trabajar con el archivo y lo cierro. Veamos, muchachos. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a leer. Vamos a crear primero. Vamos a hacer el que estábamos viendo recién, crear archivo, que pusimos 35. El código de la ciudad es 5. El código de la ciudad por 5. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el archivo de datos regiones para entrada. Vamos acá, ya lo expliqué anteriormente, lo ejecuto. Se me olvidó mostrarles antes esto, que esto es lo que tenía. Se dan cuenta que en la fila 2 teníamos el código, teníamos la columna A, está el código, en la columna B está el nombre de la región, y en la columna C, que sería la columna 3, está el numeral de la región. ¿Ya? Nosotros a partir de los datos de esta hoja vamos a generar un archivo, que nos vamos a ir acá a clases, y ahí está datos regiones. ¿Por qué datos regiones? Porque nosotros declaramos acá, disculpen, acá declaramos que se llama datos regiones. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que acá no le puse la ruta. ¿Por qué no le puse la ruta? Porque si se dan cuenta, este archivo Visual DXLM existe. Se llama ejemplo archivos. Si yo me voy a mi carpeta, que se llama clases, acá tengo ejemplo archivos. Ahí está el archivo. Y como está en la misma carpeta, me genera el archivo datos regiones acá al lado. Hago doble clic y nos damos cuenta de lo siguiente. Tengo 1 y Arica Parinacota. Y así lo voy haciendo hacia abajo. O sea, a partir de la información que teníamos en el Visual Basic, se genera esto. Lo voy a borrar aquí para que se den cuenta. Ya, lo elimino. Me voy nuevamente acá a Visual Basic. Ejecuto nuevamente. Y vamos a la carpeta. Datos regiones. Y nos damos cuenta que ahí está lo logrado. 1, Arica Parinacota. Porque hace solamente eso. Ustedes tienen acá, sacan lo que está en la celda 1, o sea, en la columna 1, que es el ID, y en la columna 2, que es el nombre. ¿Sí? Columna 1, esto, y columna 2. El otro ejemplo es cómo vamos a leer. Acá tengo el archivo, un ejemplo de lectura. Yo creé dos variables tipo string, s y s2, y creo una variable tipo x, que es variant. ¿Ya? Abro el archivo regiones csv. Acá tengo el archivo csv. Los archivos csv, para que ustedes lo vean, regiones csv. Si yo hago doble clic, ustedes lo van a ver como un archivo en Excel. ¿Sí? Regiones csv. Se ve como un archivo Excel. Dicen, ¿cuál es la gracia de un Excel? No. Vamos a buscarlo antes. Vamos a abrir con un editor de texto, por ejemplo con Notepad++, y esto es lo que se llama CSV. En el archivo CSV, ustedes en vez de verlo por columna, van a ver un delimitador. Si se dan cuenta, acá está 1 punto y coma, Arica y Parinacota punto y coma, y acá hay un carácter especial, que es el salto de línea. Ustedes ahí, al presionar esto, se dan cuenta que acá hay un carácter especial. Control LF, de esta forma lo está reconociendo este editor de texto, que es el Notepad++, pero no significa que ese sea el carácter especial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se dan cuenta que esto es por línea en punto y coma. Vámonos a Visual. Acá abrimos el archivo regiones CSV para lectura, y a este archivo le va a dar el código 2. Entonces, mientras no sea el fin del archivo 2, tomo la línea y la guardo en S. ¿Ya? Es decir, S es el código, o sea, un número, punto y coma, el nombre de la región, punto y coma, el numeral. Eso sería mi S. Como estaba con punto y coma, yo aplico el operador split que vimos en la sesión anterior al texto S, y ¿dónde quiero que corte? Cuando encuentre un punto y coma. Entonces acá me genera una tabla, una especie de arreglo. ¿Ya? Como yo corté los puntos y coma, esta tabla va a tener 3 cortes: el código, el nombre de la región
y va a tener además el numeral, ¿cierto? El romano. Entonces yo ahora, como sé que esto es un arreglo, coloco X0, sería el código, X1 sería el nombre y X2 sería el numeral, el romano. Vamos a leer, entonces aquí vamos a hacer, pum, y ahí está el resultado. Arica Parinacota, se dan cuenta que algo así estaba en nuestro archivo CSV, pero ahora estoy mostrando el 0, el 2 y el 1. Es decir, primero el código, después el numeral y después la región. Entonces esto va a estar hasta que terminemos de leer todas las regiones. Bueno muchachos, esa ha sido la sesión de hoy. Cualquier consulta al correo.